Muy buenas noches, queridos surferos, y bienvenidos a un primeras impresiones de la estación de niebla. Lo prometido es deuda, os teníamos muchas novedades en el mundo del manga y poquito a poco le vamos dando salida, nos vamos poniendo las pilas, que el frío y la lluvia nos ha tenido como un poco en modo hibernación, pero ya estamos aquí. Muy buenas noches, Oli, tío. Muy buenas noches, Brian. ¿Qué tal? Subido al barco, ¿no? Subido al barco. Con estas lluvias se lo han inundado todo y qué mejor que un barco para movernos por la ciudad. Hombre, el de Playmobil. Qué guapo ese, el barco de el Playmobil pirata, de Noé. El pirata, que te gusta a ti. Pues sí, tío, ¿qué tal? Entonces ya nos hemos puesto al día con las primeras novedades del 2026. Sí, estamos poniéndonos al día y todavía, de hecho, tirando de cositas de 2025, porque esta que vamos a comentar hoy todavía se nos arrastra desde el Salón del Manga, si no me equivoco, ¿eh? Sí, bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Que parece que la traemos desde verano y esto es de diciembre, o sea, tampoco está tan mal. 2 mesecitos. Bueno, poquito a poco, piano, pero vamos, que ahí tampoco puede haber queja, que hemos reseñado unas pocas en el programa principal, o sea, que leer estamos leyendo, pero bueno, ya está, ya toca ponerse aquí el mandil de reseñador, primer impresionero y nada, tío. Hoy nos vamos a centrar para este segundo primeras impresiones de la temporada 6 en El barco de Teseo, una obra que, como ha comentado Oli antes, pues Norma sacó a finales de 2025 y hoy la vamos a analizar. Y como siempre hacemos, vamos a darle un repasito a la figura del mangaka. En este caso, a cargo de esta obra está Toshiya Higashimoto, o un desconocido hasta hace bien poco en nuestro país. De pronto nos ha llegado un par de obras suyas, pero si te parece, tío, vamos a hacer un repasito de la vida y milagros de este mangaka que, bueno, podemos comenzar diciendo que también firma bajo el seudónimo Lugen, que nació en Hokkaido en octubre del 81 y que lleva publicando obras desde el año 2008. Pues sí, su primera obra de hecho fue Hadou no Mon, o Gate to the Path of Destruction, título en inglés me mola mucho, la verdad, que es un seinen de 10 volúmenes que está publicado en la Young Magazine de Kodansha y que trata sobre una cosita que nos mola mucho por aquí, tío, que es el tema de la yakuza, ¿no? Un estudiante de instituto problemático que acaba metiéndose ahí y de ahí pues ya veremos oscuridad, muchas hostias, muchos tíos malotes, que te digo, lo que nos mola. Totalmente, y se ve que a este mangaka también, porque, bueno, le ha dedicado unas cuantas obras de este tipo. En el 2011 comenzó ya su siguiente serialización, la Shonen Rescue Buu, pero, tío, mirando datos y demás, veo que a día de hoy se quedó solo con un volumen recopilatorio, está ahí en serialización. Yo no sé si es un hiatus de estos raros que a veces tienen los japos, pero bueno, para seguir viendo obras suyas nos tenemos que ir al 2013, cuando en este caso nos vamos a encontrar que trabaja junto al mangaka Takao Saiyu para dar forma a esta Bounce Out, que viene a ser otro seinen de 5 volúmenes que narra la historia un poco similar, ¿no? En el mundo de la violencia del que hablábamos antes, en este caso trabajando como portero de discoteca, y que se acaba viendo envuelto en un ciclo de violencia. La verdad que también muy llamativo, tío. Y por ahí sigue también los tiros de en 2015 con su otra obra corta que publicó. Solamente tiene 2 volúmenes. Se llama Nora o Tsuku. Y también está metido en el mundo de los gásteres, macho. La verdad que es curioso como esa traca inicial que tiene de obras, ¿no? Va toda un poco por el mismo rollo. Pero no fue hasta la que nos toca hoy, la del barco de Teseo, que es precisamente su obra siguiente, que el tío pegó más pelotazo, y de hecho es la que nos ha llegado aquí a España, que es esta, el barco de Teseo, como decíamos, Teseus no Fune. Se publicó desde junio de 2017 hasta junio del 19 en la Morning de Kodansha, y tiene 10 tomitos, aunque bueno, ya luego hablaremos, ¿no? Aquí no va a llegar en tomos doble, por tanto se nos va a quedar en 5. Ahora hablaremos bien de ella, pero bueno, adelantamos que es un thriller con altas dosis de misterio y un toquecito de ciencia ficción, que además, bueno, pues se ve que algo de éxito tuvo que tener en Japón, ya que le dedicaron una serie live action en 2020 de 10 episodios con un actor que es bastante famoso, sobre todo por allí, Ryoma Takeuchi, con el rol de protagonista, y este es conocido
pues por papeles en trabajos como Detective Pikachu, pero sobre todo en la franquicia de Kamen Rider, tío, participando tanto en películas, series y prestando su voz en videojuegos. La verdad que sí, ha sido una obra exitosa, también fue nominada en 2 ocasiones en Angoulême, ¿no? En 2019 y en 2021 a Mejor Cómic, así que sí, yo creo que hasta la fecha es la más conocida suya y se ha publicado de hecho en bastantes países, tío. Ya en el año de la pandemia y bueno, yo creo que sirviéndose un poco de esa temática, comienza a publicarse Platanus no Mi, tío, una obra que es un poco rara avis dentro de su carrera, un slice of life de 10 volúmenes, que trata sobre la labor de los pediatras y toda, bueno, un poco la vida laboral, ¿no? La tensión, condiciones a las que están sometidos, eso sí, desde un punto de vista bastante humano. Y en el que vamos a tener pues esta historia que seguirá la vida de uno de estos pediatras y de cómo desempeña sus labores y relaciones con los pacientes. O sea que una cosa bastante curiosa, ¿no? Dentro de su trayectoria ahí. Joder, tremendo giro de timón, ¿no? Respecto a los gásteres, a los mafiosos y demás del principio de su carrera. Y ya en 2024, pues nada, su última obra hasta la fecha, una obra que tenemos aquí licenciada también en España y ya ha publicado el primer tomo, que es La Princesa Parásito, tío. Es serie abierta, lleva 4 tomos hasta el día de hoy y de nuevo vuelve a pegar otro golpe de timón, en este caso, y hace un poco el terror y el thrill súper oscuro, ¿no? Es una historia de la que hablaremos, de hecho, próximamente, porque obviamente va a caer primeras impresiones de este manga. Así que solo diremos, yo por lo menos, que el primer volumen me ha causado buenas impresiones. Ya ampliaremos información. Total, habrá que dedicarle su programita correspondiente, claro que sí. Y bueno, pues como veis, un mangaka que estaba centrado en sus orígenes en cositas más violentas y oscuras, pero que luego ha ido probando con más géneros, ¿no? O sea, que se ve polivalente. Es cierto que además siempre va como artista único, ¿no? Como autor único, encargado tanto de guión como dibujo, salvo esa excepción de la de Bounce Out. Pero por lo demás contamos como autor completo. Y otra cosa que me parece muy curioso y que pasa mucho con autores que vienen de la región de Hokkaido, tío, es que muchas de sus obras están basadas allí. Me parece como un guiñito, pues, muy tierno, ¿no? A la tierra de ellos. La verdad que está guay y me gusta también eso, que nos muestren otras zonas de Japón, ¿no? Que es muy habitual verlo todo ambientado siempre en Tokio. Y cuando se van a zonas tan exóticas como esa Hokkaido, a mí me llama mucho la atención. Vamos con el bloque de la edición y comentamos cómo nos llega el barco de Teseo. Se ha mencionado antes, viene en tomos dobles, formato A5, para que hagáis una idea. Pues bueno, viene a ser las calidades a las que nos tiene acostumbrado Norma siempre que publica en este tipo de formatos. Pues si os paráis a pensar, fácilmente se os vienen ediciones como la de Tokyo Revengers y demás, pues exactamente igual. Todo esto a un precio, eso sí, ya en esta época que corre, de 19,50. Qué lejos han quedado los 16-17 eurillos para los A5, tío. Joder, pero lejos, ¿eh? Es verdad que ya estamos acostumbrados a estos precios, así que tampoco nos sorprende demasiado. Lo bueno, pues que las calidades, como estabas tú diciendo, son muy buenas. La verdad que me ha parecido un tomo con buen peso, así, con calidad de papel como siempre. He echado de menos paginitas a color, la verdad, que vemos que están en ese degradado de grises, ¿no? Porque a verla había, pero no la hemos visto aquí en España. Y nada, por lo demás, mencionar que pocos extras, tío, porque no incluye ningún tipo de contenido adicional más allá de lo que son pues los 2 tomos, ¿no? Que trae este volumen. Aunque he de decir en su defensa, bueno, esto obviamente vendrá así también de Japón, que yo creo que el carácter y el tono de la obra, haberle puesto ahí un extra al final, para mí, se la hubiera cargado un poquillo por la temática y el tono que tiene, ¿no? Lo prefiero así que me hubieran metido ahí, pues yo que sé, alguna viñeta de coña o de cualquier historia de estas que suelen hacer, ¿no? O sea que por ahí, bien, lo de página color, pues bueno, sí, la verdad. Ya sabes que yo no echo de menos excesivamente cuando saltan las páginas a color. Y es más, si eso hubiese significado un encarecimiento aún mayor del tomo, pues con gusto la sacrifico, ¿eh? No, totalmente. Tampoco es una gran pérdida, y más en este caso que realmente son 2 o 3 páginas las que parece que vienen a color, así que bueno,
no se echa de menos. A mí me gusta por ver un poco el toque que tiene el mangaka en cuestión, ¿no? A la hora de defenderse con el color, que lo vemos muchas veces en las portadas, ¿no? Pero a nivel en interior del manga, del cómic, pues sí que me resulta a veces curioso. Pero bueno, ya está. No es una gran pérdida y en general yo diría que la edición es bastante buena por parte de Norma, tío. En cuanto a la periodicidad, tío, esto salió el 5 de diciembre. Estamos a fecha de día de grabación de este programa a 10 de febrero, han pasado 2 meses. Yo no he visto fechado el segundo, pero esto tiene pinta de quizás ser trimestral. Recordemos que van a hacer 5 volúmenes en total, tío. Si fuera trimestral, pues ahí estaríamos pues eso, en los 15 mesecitos, un año y medio o año y pico, ¿no? Pues ojalá, yo si fuera trimestral ya estoy acostumbrado, tío. Por ejemplo, la gente de Distrito Manga lo publican todo trimestral y más o menos es una cadencia que me permite seguir recordando lo que pasó en tomos anteriores sin perder el hilo. Lo malo son editoriales como muchas veces Planeta y eso, tío, que ya se van a los 5 o 6 meses y a mí ya se me va totalmente la trama. Y en este manga en concreto, tío, yo creo que es muy importante que haya cierto buen ritmo, ¿no? A la hora de publicarlo, porque hay bastante chicha y como lo espacian mucho en el tiempo, se te puede venir abajo, ¿eh? Sí, y con toda y con esa... Yo voy a necesitar relectura cuando llegue el segundo. Sí, sí, O sea, eso lo tengo encantado. clarísimo. Así que tiene pinta de que estas puede ser de las que o bien me las tenga que ir leyendo y releyendo a medida que van saliendo, o bien diga, mira, voy comprando y cuando tenga los 5 del tirón. Porque es que, como tú decías, muchos detalles que ahora comentaremos de qué va y todo eso, pero es de las que hay que poner atención. En cuanto a los datos Wacom, hemos estado viendo desde el año pasado, ¿no? un cambio en el mercado o un cambio en el uso de la plataforma de Wacom, donde ya sabéis que nosotros estamos mirando siempre estos datitos. Y como decíamos, esto se publica el 5 de diciembre de 2025, algo más de 2 meses de su lanzamiento, y a día de hoy cuenta con 221 usuarios listados en la plataforma. Que comparativamente con otros mangas que salieron pues esa misma semana, ya te digo, hace 2 meses, pues tenemos por ejemplo esa Onigoroshi, que yo creo que bueno, es un poco más oscura, un poco más tal, pero no sería un mal rival para compararlo, ¿no? Onigoroshi en este caso va por 358, le supera por, bueno, por más de 100 numerillos. Aquí a diferencia de un poco lo que pasó con el barco de Teseo, que yo no sé si coincidirás conmigo, pero creo que la publicidad no ha estado de su parte. Yo creo que le podían haber metido más bombo. Arechi hizo un trabajo con Onigoroshi brutal, en el cual es que todo el mundo se enteró de que eso iba a salir, tío. Claro. Sin embargo, el barco de Teseo todavía hay gente que no sabe ni de lo que va, o se piensa que es la novela esa de JJ Abrams, ¿sabes? Totalmente, es que Norma muchas veces, tío, no sé si es por el volumen de publicaciones mensuales que tiene, que a muchas las dejan ahí un poco a su suerte. Y esta es una de ellas. Yo realmente, si no llegase por la matraca que tú has venido dando últimamente con ella, te juro que a lo mejor me hubiera enterado o hubiera pasado muy desapercibida para mí, pero no, tío. Ahí está y es verdad que muy poco reconocida. Luego tenemos niveles más similares como con esa Guitar Shop Roshi de Takahashi 196, a la que ya le dedicamos su programita, y así como Pal Labor, ¿no? Que también tiene sus primeras impresiones y se quedó con 275. Pues sí, también buenos números, la verdad. Y por último tenemos por aquí apuntado a Urusuki Doji, manga adulto, que también tiene primeras impresiones por aquí, 256. Nos sirve también para ver un repaso y ver cómo después de estos 2 meses, tío, cómo han evolucionado todas estas series. Y mira, yo te diría que no van a demasiado mal ritmo, la verdad. Muchas de ellas además encima son algo vetustas, así que bien. Todas ellas tienen más un carácter, salvo a lo mejor Pal Labor, que es más shonen, el resto son seinen, tío, o sea que Sí, por ahí guay. Bueno, pues si estáis impacientes ya por saber de qué va el barco de Teseo, por si le vais a hincar el diente o no, pues quedaros porque vamos con el bloque de la sinopsis, donde ya sabéis que os vamos a hablar de la obra, pero sin entrar en spoiler, así que nada, acompañarnos sin miedo. Y bueno, tío, todo esto ocurre en Japón. Vamos a tener a una familia marcada por el trauma, por el rencor, por la vergüenza, ya que el padre de familia años atrás se supone o fue acusado y condenado
por un asesinato en masa, además de chavales de primaria, por envenenamiento. Todo esto ha marcado a la familia del protagonista y en este caso, pues bueno, él realmente ha aprendido de la madre a huir y será su mujer la que un poco apoye, ¿no? Con la búsqueda de la verdad y que tenga ese rayito de esperanza pensando que su suegro pues podía ser inocente. Todo aquí, pues bueno, parece que han rehecho su vida de alguna manera, tal como pueden, porque siempre han tenido que ir cambiando de ciudad en ciudad cada vez que alguien lo reconocía, porque fue un caso muy sonado y reconocido en Japón. Hasta que, bueno, pues este protagonista pues consigue rehacer su vida, su mujer está embarazada, pero ya digo, tiene, digamos, por detrás el apoyo de su mujer diciendo, no, venga, que mira, que tu padre, que es que está mirando esto, que tal. Y así es un poco como empieza la obra. Efectivamente, a partir de esa sospecha o esos pensamientos de la mujer, ¿no? Esas pesquisas que hace, se decide el prota, llamado Shin, ¿no? A viajar a ese pueblo, ¿no? Intentar un poco, pues, a ver qué se encuentra por allí, si puede sacar algo en claro sobre el pasado de su padre. Y el problema es que nada más llegar allí, aparece una espesa niebla, lo cubre todo. Y cuando esta niebla se disipa, pues Shin descubre que ha viajado hacia el pasado 28 años, concretamente 6 meses antes de que sucedieran estos asesinatos que decíamos, ¿no? En el colegio. Y nada, a partir de entonces, pues Shin lo que va a hacer es integrarse en la vida del pueblo, incluso llegando a instalarse en la casa de los que son sus propios padres, 28 años atrás, eso sí, para averiguar pues la verdad tras los asesinatos, que además vinieron precedidos por una serie de muertes misteriosas y aparentemente accidentales, ¿no? Y que Shin pues se va a dedicar a tratar de impedir por todos los medios, ¿no? Porque considera que pueden estar ligadas, ¿no? A ese asesinato en masa que sucedió en el colegio. Y ahí empieza todo un poco, tío, con este chaval intentando aclarar si su padre es el asesino o no, al mismo tiempo que intenta impedir todas estas muertes. Aquí vamos a tener una serie de contrastes muy chulos que hacen que la historia pues sea un poquito más rica y un poquito más compleja, ¿no? Primero de pasar de esa imagen de la madre en el presente, de familia desestructurada, desarraigada, a cuando ya Shin viaja al pasado y se encuentra que su familia es cálida y acogedora, su madre está llena de vida e incluso la figura de su padre, la cual él, pues por su joven, bueno, edad, ¿no? En el momento en el que transcurrió todo, era solo un chavalillo que, vamos, la madre estaba embarazada de él precisamente, los hermanos eran muy jovencitos y demás. Entonces él nunca ha tenido la imagen de esa figura paterna y todo se lo ha imaginado a raíz de todo lo que ha visto en las noticias, ¿no? A través de los ojos de vergüenza de su madre, y cuando se encuentra con la figura de su padre en el pasado resulta que es un tío que le cae bien, ¿sabes? Al principio él está como reticente a que le caiga bien, pero poco a poco dice, bueno, ¿y si de verdad mi padre fuese inocente, ¿no? Ese contraste está muy chulo, tío. Ese contraste a mí me gustó mucho porque es un toquecito que le da más profundidad y realismo a la obra, ¿no? Sí, la verdad que además impacta porque ves eso, la familia tan devastada que estaba en el presente y cuando viaja atrás, pues eso es lo que tú dices, lo ve todo tan cálido. A mí además me chocó mucho el saber que él nunca había hecho por conocer a su padre, tío. Porque el padre, como decimos, sigue vivo, está condenado, pero sigue en prisión, con 28 años más, ¿no? Pero sigue en prisión y él nunca lo ha conocido y por tanto la primera vez que se encuentra con él es cuando da este salto en el tiempo. Y me resultó chocante, tío, y quizá muy japonés, ¿no? Porque además la madre está como... tú lo has dicho tú antes, ¿no? Siempre arrepentida, pidiendo perdón a todo el mundo, siempre disculpándose por todo, asumiendo que su marido es culpable, porque él siempre ha defendido su inocencia, pero la mujer como que ha sido una vergüenza tan grande todo eso que ha sucedido, ¿no? Que ha quedado tan estigmatizada y tan marcada que ni se ha planteado quizá la inocencia de su padre, y eso también se lo ha extendido un poco a los hijos y concretamente a Shin, hasta el punto de ni siquiera querer conocerlo, ¿no? Esas cosas a mí me chocaron. Y resulta que cuando viaja al pasado, pues descubre a un tipo que no es para nada lo que él tenía en mente, porque el padre, que era policía además, fíjate tú encima, ¿no? Que es como lucha por la justicia, además un policía muy justiciero, podríamos decir, sí. Pues se lleva un golpe en las narices y dice, coño, mi padre no era para nada lo que yo creía. Y una razón más de peso para tirar del hilo y ver si realmente fue él el que hizo todos estos asesinatos en masa. Y lo del que va tirando, y que bueno, como ya hemos dicho, no vamos a destripar, ¿no? Pero Shin sí que va a interceder ahí en cositas que, gracias al cuaderno de su mujer, consigue recordar cuando van pasando las cosas, ¿no? Entonces intenta ahí
adelantarse a los hechos, para intentar cambiar un poco el curso de los acontecimientos, y vamos a ver que a veces sí, a veces no, ¿no? O sea, va a haber un poquito de todo, y esto pues también yo creo que tiene el simbolismo del nombre de la obra, el barco de Teseo, que viene a, bueno, pues replantear la idea del barco, obviamente, de Teseo, que fue reparado, ¿no? Parte por parte, pieza por pieza, hasta luego suscitar la pregunta de si realmente era el barco de Teseo o ya no era el barco propiamente dicho, al haber sufrido tantos cambios, ¿no? Entonces, si realmente cambia tanto las cosas, ¿será Shin efectivamente? ¿Será su familia la misma familia o todo cambiará, ¿no? Es un poquito la pregunta un poquito más metafísica que yace detrás de todo este argumento, que, como estamos diciendo, pues tiene su arista y tiene sus complejidades, que no es simplemente una obra rápida, ¿no? De viaje al pasado y de aventura, sino que tiene sus cositas, y eso a mí al menos ha hecho que la disfrute bastante más. Además que es una herramienta que sonará mucho, ¿no? Por Tokyo Revenger, por ejemplo, que Claro. básicamente es la misma idea, ¿no? Solventar un poco los problemas del pasado para ver qué pasa si en el futuro o en el presente de Shin, en este caso, ¿no? Pues las cosas cambian. Y me llama la atención siempre de esta obra que al final la idea del viaje en el tiempo tiene importancia cero. Esto no es ni mucho menos regreso al pasado, ni regreso al futuro, ni hostia de vinagre. Aquí no importa en absoluto por qué ha viajado en el tiempo. Este chico, a los pocos minutos de estar en el pasado, parece que le da igual, está centradísimo en lo del padre y tal, no se plantea ideas ni problemas. Y una cosa que me resulta curiosa, pero a ver, yo entiendo que porque al final el fin de la obra no es tanto esa ciencia ficción, ¿no? No está buscando la aventura de por qué ha viajado en el tiempo, sino, hombre, descubrir un poco, es todo metafórico, ¿no? Ver el pasado del padre, averiguar el por qué ha sucedido todo esto, qué hay detrás de esos asesinatos, etcétera, etcétera. Importa muy poco porque ha viajado en el tiempo, y posiblemente, no nos engañemos, cuando terminen estos 5 volúmenes dobles, ¿no? Tampoco sepamos por qué ha saltado en el tiempo. Creo que está claro. Suele pasar siempre así. Sí, sí. Es verdad que yo creo que el componente de ciencia ficción en Tokyo Revengers de viaje en el tiempo estaba mucho más presente, incluso la mecánica luego, como era Takemichi, ¿no? La aprendía y podía hacer sus saltos y demás. Aquí es como una cosa involuntaria, que él, como tú decías, que tarda como 3 páginas en un poco decir, hostia, vale, que es que estoy en los 80 y todo se ve un poco a través de que el móvil no tiene cobertura, la gente viste algo distinto, la música que suena, las noticias, el periódico, y es como, hostia, vale. Bueno, pues vale, ya que estoy aquí, voy a intentar cambiar el transcurso de la vida de mi familia, ¿no? O sea, pues, a ver, que tampoco es una cosa disparatada. Si tú has estado tan jodido toda tu vida y te dan esa oportunidad, pues tío, no te preguntas el por qué, tiras para adelante. Y si luego te despiertas y todo es un sueño de resine, pues mira, al menos lo intentaste, ¿no? Parece japonés, Brian, coño. Yo si mañana me despierto y estoy 28 años atrás en el tiempo, lo mismo me rayo un poco más, pero bueno, cada uno se toma estas cosas como puede. Hombre, podría hacer muchas cosas, tío. Podría, por ejemplo, yo qué sé, decir, mira, no voy a empezar las colecciones de Glenad, que me vayan a dejar tirar, ¿sabes? Ni la DCC. Claro. Bueno, bien pensado. Pues luego tenemos un poquito por hablar de los personajes, tío. A mí hemos hablado de la relación, ¿no? Entre Shin, su padre y su madre. Pero es que parece que tengamos como partida doble, ¿no? Porque no es lo mismo lo del presente a lo del pasado. En el presente, apenas en unas páginas esa familia diseminada, pero luego en el pasado sí que me gusta mucho cada uno de ellos. Ya has dicho que el padre es un tío muy cercano, muy fiel a la justicia, ¿no? Tenemos a la madre súper cariñosa, súper, no sé, de familiar, ¿no? Y luego tenemos los hermanos, que realmente son una piña y se apoya mucho en ellos. Se apoya muchísimo en ellos, y la relación que hay dentro de esa casa me gusta mucho. Pero luego también van a tener mucha importancia los secundarios, que van a ser pues la gente del pueblo, ¿no? Que una cosa muy de Hokkaido es la cercanía entre los residentes, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo que tienen que soportar pues condiciones climáticas adversas, como las grandes nevadas, las ventiscas y demás. Y además el aliciente de que, a pesar de que no tenemos un desarrollo excesivamente profundo de esos secundarios de la villa,
sí que está como la sombra de la duda bailando de uno a otro de a ver quién coño puede ser el que vaya a asesinar a los niños. Claro, además que te crea esa especie de, ¿no? de novela Agatha Christie, ¿no? Ese whodunit, ¿no? De quién ha sido. Sabemos que hay alguien en la sombra. Además, la obra te lo deja caer, ¿no? Con ciertas escenas. Que hay alguien ahí en la sombra moviendo su mano para, bueno, llevar a cabo estos asesinatos y, por supuesto, su hora final que va a ser la del colegio, sin duda, ¿no? La del asesinato en masa. Y es interesante, tío. Mira que yo no soy muy pro estas obras de investigación y tal, pero como es que esto al final se lleva de una forma casi un poquito más slice of life, ¿no? No es que esté siguiendo una pista detrás de otra. Por el momento lo que vemos sobre todo a Shin conociendo a los diferentes habitantes del pueblo, que no son tanto porque es una aldea casi, es un pueblo muy pequeñito con un colegio que tiene nada más que un par de clases, ¿no? Tiene a los niños incluso mezclados, ¿no? En las mismas clases, como pasa muchas veces en los pueblos pequeños. Y los vas conociendo poco a poco durante estos dos primeros tomos, este volumen integral de Norma. Y no sé, me parece muy interesante cómo te he ido llevando de la mano por eso, para empatizar con uno y con otro, empezar a sospechar ya de algunos, quién puede estar ahí detrás de tal. Me pregunto ya todavía si habremos visto ya al verdadero asesino en caso de que no sea el padre, que lo mismo puede que sea al final también el padre. Yo ya he puesto que no, porque me ha caído muy bien el tío. Y yo qué sé, tío, no sé, te la he ido colando muy bien, la verdad, sí. Que te hace eso, te hace conectar con todos los personajes, tanto los principales como los secundarios. Y, joder, muy buena mano por parte de Toshiji Hashimoto para eso, para hacerte esta presentación de personajes. Sí. Y es muy curioso que a pesar de tener un viaje en el tiempo, no es una obra de ciencia ficción, y a pesar de haber un crimen, no es una obra de detective en gabardina. Es un drama humano, tío, realmente. Claro, tiene todo eso, pero es que no es nada de eso a la vez. Claro, yo creo que la gran herramienta que tiene lo del viaje en el tiempo al final es esa libreta que tú has mencionado antes, ¿no? Con las anotaciones de todos los casos que van a suceder en los próximos meses de asesinatos y muertes, ¿no? Para que el prota vaya un poco detrás de ella. Él, digamos, lo único que saca un poco de lo que vendría a ser una obra de investigación habitual, podemos decir. Aquí el prota tiene una libreta donde pone todo lo que va a pasar en los próximos meses y él tiene que ir intentando evitarlo. Y al mismo tiempo a mí, personalmente, es lo que me ha aportado más chicha y lo que ha hecho que me interese más la obra, porque está muy guay saber por adelantado lo que va a suceder e intentar evitarlo. Si encima sin levantar sospechas, porque claro, pasa muchas veces que como sabe todo lo que va a suceder, claro, el propio Shin muchas veces se convierte en el eje central, porque siempre está en el suceso de los asesinatos, de los problemas que va a haber en el pueblo. Y entonces se genera ahí una especie de espiral bastante chula, donde no sabes si al final va a ser peor para el prota el estar metido en todos esos fregados. No sé, muy guay. Bueno, y vamos con el dibujo, porque como decíamos, la primera obra de Higashimoto en llegar a nuestro país, y bueno, nos hemos encontrado con un dibujo de línea fina, clara, con personajes estilizados y fondos detallados, ¿no? Donde el pueblo en este caso tiene vida propia, donde los personajes y sus costumbres se retratan de una manera fiel. No deja de ser un manga y tiene sus momentos también, ¿no? Pero en definitiva yo creo que viene a aportar una visión bastante realista a través del dibujo. Sí, yo lo enclavaría en esos seinen realistas, rollo Blue Giant de Shinichi Ishizuka, o incluso, ¿por qué no?, las obras de Naoki Urasawa, ¿no?, que tienen siempre ese estilo realista, limpio, muy claro, tío, y por ahí van los tiros del dibujo de Higashimoto en este caso, que después, por cierto, lo vemos en el otro manga que nos ha llegado, lo vemos tirar por otro, no se sale mucho del estilo, pero tiene otras características. Se ve que el tío se adapta un poco, ¿no?, sí, a lo que nos quiere contar, incluso bicheando un poco esas obras primerizas que hemos dicho de Gaster y demás. Ahí también era todo mucho más sombrío, sí, más oscuro. Aquí, en cambio, pues mira, se adapta al tipo de historia y lo hace muy bien. Sí, tío, yo también he hecho ahí un poquito mis pesquisas, ¿verdad? Que cambia y se adapta un poquito a lo que está haciendo en cada momento. En este caso, en el barco de Teseo, pues me ha resultado más similar a esa obra del 2020 en la que seguía a este pediatra, ¿no? Un poquito más que el dibujo está al servicio de la cotidianidad y por eso quizá pues es más realista, más sencillo también.
más frío. Yo lo veo también, va de acuerdo con el tipo de historia. Además está ambientado en una ciudad de Hokkaido, tiene que hacer frío y demás. Es como más, yo qué sé, tío, menos cálido para el tipo también de relato, que al final es una investigación, ¿no? Un poco de policíaco y tal. Le pega. También va un poco de la mano con la historia, tío. Que aunque es verdad que vemos momentos familiares y tal, en general casi todo es bastante aséptico, como suelo decir muchas veces. No sé, yo creo que le encaja muy bien y me ha sorprendido positivamente el dibujo, sobre todo porque, no sé, me esperaba otra cosa después de haberme leído antes la de la chica parásito esta, tío, y me quedé impactado. Choca. Pues sí, la verdad es que yo creo que no se le puede pedir más a un dibujo porque viene a presentarnos una historia humana donde realmente aquí no vamos a tener tiros ni peleas, sí que va a haber un par de cositas así, más modo aventura contra reloj, a ver si podemos, pero es que ese dinamismo, esa acción no la busca. O sea, te hace conmoverte de otras maneras, ¿no? Y para ese caso este dibujo funciona muy bien, que es verdad que puede llegar en ocasiones a ser un poquito más estático, pero aún así a mí me vende muy bien la moto y me recrea muy bien ese Hokkaido que nos querés presentar y esos personajes haciendo sus cosas. Las composiciones de páginas también van por ahí los tiros. No imaginéis nada demasiado loco, demasiado shonen por decir algo, ¿no? No hay grandes viñetas, son todas muy cortaditas, muy de corte una clásico. narrativa muy clásica, correcto, exacto. Así que es lo que pide la obra y es lo que nos dan. Bueno, tío, y habiendo mencionado todo esto, vamos con las conclusiones finales a modo de recomendación, pues para nuestros surferos que quieran saber, bueno, pero entonces, después de todo este rollo, ¿qué? ¿Sí o no? Pues venga, yo por mi parte diré que lo que he dicho antes, tú me has estado vendiendo este manga pues 2 meses, ¿no? Desde que salió básicamente, tío. Lo llegaste a meter incluso entre el... Bueno, dijiste que era el mejor del año pasado. Sí, lo voté al mejor manga. Sí, de verdad. Entonces, claro, yo llegué a esto con muchas expectativas, tío. También es verdad que me has vendido también muchas veces la moto y me he pegado unos palos muy gordos. Así que no iba muy confiado. Pero mira, tío, en este caso debo decir que sí, que has cumplido las expectativas, tío. Es verdad que el barco de Teseo me ha sorprendido muy positivamente. Y pienso lo mismo que has dicho tú al principio, tío. Me da mucha rabia que no haya tenido más voz por parte de la editorial y que no sea una obra más conocida, tío. Casi lo mismo que me pasó con Blue Giant. Que según me la leía estaba diciendo, ¿esto por qué coño no se habla más de él? Pues bueno, será porque es un seinen, porque no tiene anime, por lo que sea, pero al final es verdad que este tipo de obra no se popularizan tanto como otras. Pero bueno, como estábamos diciendo, para mí ha sido una sorpresa muy positiva, una historia muy atrayente, incluso dentro de un género, un estilo que no me suele llamar demasiado, ¿no? Que es el típico del whodunit, de quién fue el asesino, o será el padre, no lo será. En un principio ese tipo de historias no me llaman demasiado, pero aquí con la tonterita esta de que el prota sabe un poco lo que va a suceder, se tiene que ir adelantando a los acontecimientos, etcétera, etcétera, a mí me ha ganado, por no hablar de lo bien que te cuenta todo lo que es la vida en el pueblo, las relaciones entre personajes, lo carismáticos que son algunos de los personajes. Ha habido algún momento, algún tramo que yo he pensado, a ver, podría ir un poquito más a piñón, un poquito más rápido. Pero bueno, al final va consiguiendo la cadencia que el tío busca, que es a veces lo acelera un poco más, otras veces pausarse un poquito para que conozca bien a los personajes y demás. Y yo creo que tiene el ritmo muy bien medido. Así que, joder, pues ya te digo, no sé, tenía que repensármelo si lo hubiera puesto como mejor manga de 2025 en esos premios LEN, ¿no? Si pudiera volver atrás en el tiempo, pero lo que es seguro, tío, es que lo metería en mi top 3, yo creo que sí que lo metía. Vaya, eso me sorprende positivamente, pero no tanto como el hecho de que yo pensaba después de la tralla que he dado. Lo que me sorprende es que no hayas huido hacia el otro lado diciendo, tío, es que ya no me gusta de todo lo que me habla de esto y todo lo que me ha recomendado, no. Es que paso, no sé qué, o sea que por ahí, bien. Debo decir que la sinopsis original sí le tenía ya un poco de manía porque te la he escuchado, que me la has contado ya 3 o 4 veces, pero pasado ese momento, la verdad que sí que te engancha mucho. No, pero si no, si resumía, tampoco te he hecho spoilers no. Así que, bueno, por ahí bien. Yo creo que el barco de Teseo es una grata sorpresa que nadie se esperaba. Y que además nos ha servido también para presentarnos a un nuevo autor, que eso también yo lo pongo en balanza, ¿no? Y lo valoro positivamente, sobre todo cuando una editorial nos trae pues alguien totalmente desconocido y vemos que mola, pero es que aquí hemos tenido la suerte de que
hemos pedido aquí café y nos han dado 2 tazas, porque Arechi también nos trae esa Princesa Parásito y le vamos a dedicar su programa del mismo mangaka. O sea que nos han llegado 2 obras de golpe para traernos esta carta presentación tan buena, y el arranque no ha podido ser mejor. En cuanto a obra, pues una cosa también que no has dicho en tus conclusiones, por no repetirme, porque pienso de forma muy similar, es que además cuenta con el aliciente de que es una obra cerrada y corta. Que son 5 tomos dobles y se acabó. O sea que vamos a tener, si el inicio ha sido así, raro sería que no acabara de buena manera. Y no me refiero a un final feliz, sino todo bien atado, ¿no? Y todo bien urdido. O sea que viendo las herramientas narrativas de las que dispone y el tipo de historia que es capaz de crear, yo creo que esto va a ser una de esas obras de calidad que con el tiempo empezarán a calar en los lectores. Y un poco el efecto Ganíbal, tío. Ganíbal cuando empezó no había tanta gente que le molaba. Yo creo que empezó a coger un poquito más de impulso, pues por el tema de que llamaba mucho, ¿no? Un pueblo de caníbales y demás, pero no dejaba de ser también una historia muy humana, con tintes de thriller y misterio, ¿no? Por ahí quizá a la larga esas historias acaban calando un poquito más, y yo espero que sí. Así que desde aquí, si mi conclusión sirve de algo, que sea pues para despejar dudas y recomendar con un rotundo sí mayúscula a todo el mundo que se esté planteando si entrar aquí o cogerla si está buscando una historia cortita de calidad, más allá de géneros, porque es que esto entra muy bien. Tenéis el ejemplo de Oli, que no le gustan las historias de detectives y casos y asesinatos, y lo ha disfrutado, porque al fin y al cabo va un poquito más allá. Así que esta de las buenas. Yo sé que si lo hubiera leído más estacionero hubiera salido ahí entre el top 3 de obras del 2025, pero bueno, lo importante es descubrirla, no cuándo, así que os animo a todos a que la disfrutéis. Y tío, vamos con la nota. ¿Qué nota le pones a esto? Bueno, pues yo le voy a poner un gran 8. Bien, bien. Yo, para mí, fue clara vencedora, y por lo tanto ahí me tengo que mantener y le voy a dar un 9. Notón. Bueno, y vamos con esa confesión final. ¿Quién se compró el tomo? ¿Quién la va a continuar? Aunque bueno, aquí ya hemos spoileado. Siempre spoileamos. Esta sección es como, tío, lo menos esperado del programa, porque ya cuando llegamos aquí todo el mundo sabe quién la pilla. Es que somos muy predecibles. Tenemos que ponerla al principio, tío. Tenemos que ponerla al principio, porque después lo vamos soltando todo. Pero bueno, venga, ya diré yo que yo no me la he comprado. No, por tanto ya sabéis quién se la ha comprado. Pero es cierto que ahora, después de leerla, después de haberle puesto un 8, yo creo que va a tener que acabar en mi biblioteca. Así que probablemente en próximos surfeos pues me agencie el tomo 1 y a esperar el 2 con impaciencia, tío. Qué guay, qué guay. Eso es lo que quería yo saber, porque yo sabía que te la había prestado, pero yo tampoco, al igual que los surferos, me entero ahora, ¿no? Yo no sabía si la ibas a continuar y demás, pero oye, tío. Hombre, sí. Muy contento, sí. Qué bien, que haya molado. Pues yo la compré y la continuaré claramente, esperando a ver a que nos anuncien la fecha de lanzamiento del segundo. Y nada, si os estáis enterando de esto ahora y ya hay varios publicados, lanzaros de cabeza y pegaros el atracón, porque es que lo merece. Bueno, tío, pues hasta aquí el segundo Primeras Impresiones. Cogemos carrerilla. El otro día nos decía un surfero que mínimo 50 este año. Así que ya solo nos quedan 48, va. Ay, oye, qué viaje nos espera. Ahí sí que vamos a necesitar más de un barco, ¿eh? Total. Vamos a tener que empezar a hacer primeras impresiones de grapa de superhéroes, tío. Yo espero que las editoriales se lo tomen tranquilamente, tío. Yo, a ver, si nos quedamos en la treintena tampoco me quejaría, porque el año pasado es que fue muy hardcore, es muy hardcore, tío. Todavía estamos convalecientes. Yo no me he recuperado, tío, y los efectos secundarios que mezclo historias, ¿sabes? Sí, son duras. Es que encima, por cierto, es segundo Primeras Impresiones y primero en el que ya cae uno de los estacioneros, en este caso yo, a comprarse un tomo que se le había pasado por debajo del radar. Gracias, Brian. De nada, tío, no va a ser siempre tú el que haga la jodienda, ¿no?
Joder, tío. Pues nada, tío, un placer de compartir aquí tiempo y espacio y nada, seguir leyendo, que hay que seguir produciendo primeras impresiones. Hombre, ahí estaremos. Pues nada, muy buenas noches, Brian, y muy buenas noches a todos los que nos estáis escuchando por ahí. Nos escuchamos muy prontito. Pues sí, muchas gracias a todos los que habéis estado todo el programa con nosotros. Un abracito muy grande. Si acabáis de llegar a la estación de niebla, sé bienvenido. Aquí tenéis vuestro espacio de cómics y manga y toquecito de humor. Y nada, chicos, os dejo que me voy a coger el siguiente tomito. Buenas lecturas y muy buenas noches a todos. ¡Hasta la vista!